fideuá de Gandía es un plato marinero que nace en el mar. Nace en el mar en cuanto a que en uno de los momentos hay unos señores, un marinero que se llama Zabalo, en aquellos momentos tenía unos 10 o 11 años, era el marinero que se encargaba de hacer la cocina a bordo cuando iba la gente a pescar, y resulta que las cocinas de los barcos, sobre todo en aquella época, barcos pequeños de cercanía, son cocinas muy pequeñas. Prácticamente tenemos que situarnos para ver el porqué de salió esta fideuá. El recipiente donde se guisa en un barco, de ahí sale el arroz a banda, que por una parte guisan el pescado y cuando ya han sacado el pescado y se lo están comiendo con el allioli, porque en el principio el allioli era para el pescado, mientras tanto a banda, que en valenciano es aparte, se está haciendo el arroz. En los barcos hay una especie de trípodes donde hay una cazuela que está colgando. ¿Por qué? Porque un barco se mueve. Allí no se puede hacer una paella, no se puede hacer una fideuá. Se hace un guiso muy similar que se llama, bueno, pues esa era una paella de marisco, una especie de arroz meloso de marisco, pero resulta que como la capacidad era mínima, parece ser que el patrón del barco le gustaba mucho comer arroz. Este chico, que se llamaba Zabalo, hoy ya tendría más de 100 años, falleció recientemente, un señor muy conocido aquí en Gandía, le dijo al patrón que se le había olvidado el arroz. No era cierto. Había llevado fideos porque sabía que a la gente mayor en aquel entonces no le gustaban las pastas. La pasta no le gustaba más el arroz. Aquí la gente antigua de aquí de la zona eran arroceros, no eran de pasta. Entonces, como no le gustaba la pasta, pues dijo que se le había olvidado el arroz y lo hizo con pasta para que él no comiera y los otros pudieran comer más, ya que el recipiente era pequeño. A partir de ahí resulta que comió y le gustó. En aquella época, era una época en la que aquí en Gandía pues veraneaba pues, la gente pudiente. En aquella época no era como hoy veraneamos todo el mundo. En aquella época aquí veraneaban pues, la gente que podía veranear, gente que tenían un alto poder adquisitivo y podían trasladarse a la playa y veranear. En aquella época había un grupo de gente que eran muy amantes de la gastronomía. Y en la zona portuaria, no se sabe bien la ubicación, podría ser en la Pastaora, podría ser en alguno de estos sitios, se tradujo esa fideuá melosa hecha con caldero a lo que es la paella, el recipiente de la paella. Es donde se hizo esa traducción de la fideuá de mar a la fideuá de tierra. Estamos hablando de hace alrededor de los 100 años. Entonces allí no había tanta variedad de fideos, no había el fideo perla, que es el del agujerito, no había todo este tipo de fideos y no se pretendía que fuera una sopa, por eso no es el fideo fino. Lo que se pretendía era que fuera una paella de marisco, pero hecha con pasta. ¿Cuál era el calibre que más se acoplaba a lo que era el arroz? El calibre que más se acoplaba al arroz era el de Río. Voy a decir el nombre de una marca, porque en aquella época no había tantas variedades. Río era la marca que se fabricaba en Valencia y la que repartía fideos por toda la provincia. Era la pasta que más se conocía. Del calibre número 3, que si lo ves es como una especie de espagueti cortado, es un calibre finito que sí es muy similar al calibre de un arroz, de un grano de arroz. Ni es el de sopa, ni es pasta. Se eligió esta pasta por casualidad, pero luego se ratificaron en ella porque no es una sopa, te repito otra vez, y tampoco es un plato de pasta. Es una paella de marisco en la que en vez de arroz lleva fideos. Entonces, luego, a partir de entonces, ya hubo unas ganas de institucionalizar la fideuá y cuando ya gente un poco más capacitada, más metida en el mundo de la gastronomía, se pusieron a trabajar en el concepto fideuá. Estamos hablando ya se comenta que era cuando el hotel Europa, que era un hotel también que estaba en la parte vieja del puerto. Y allí varios cocineros normalizaron lo que era la fideuá. A partir de ahí nació la fideuá de Gandía, que es de esa manera. Después de esto, ya pues empezó a hacer los concursos. Hay un concurso internacional que ya casi lleva 40 años. Aquí han venido cocineros de China, de Japón, de México. De hecho, continuamente estamos trasladándonos a México y ellos aquí para cubrir el evento. Hubo una vez una delegación de mexicanos que vino aquí a Gandía y nos elaboró sus productos en un restaurante muy conocido de aquí de la zona. Y luego una delegación de cocineros de aquí, de la Asociación Gastronómica Fideuá de Gandía, se llevó allá. Y luego se utilizó el plato de fideuá como promoción de un destino turístico. La fideuá de Gandía, nombre y apellidos. Y esa es la historia básicamente. Pues muchas gracias. Gracias a ti.